Seminario Internacional Entre Pliegues y somos un grupo pequeño, pero muy deseado porque el año pasado la meta fue reunir entre el capital humano tan valioso que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma, pues el intento fue un intento de buscarla dentro de la propia casa en la que uno se halla, ¿no?, como geógrafo, buscar la riqueza de las visiones desde las humanidades y las sociales de tres elementos que eran los que deseábamos el año pasado abordar, en buena medida para dar cuenta de los estudios sobre frontera que llevábamos haciendo un tiempo, y nuestros lemas fueron frontera, arte y ciudad. Este año el único elemento común es la ciudad, porque va a ser siempre el hilo conductor que tenemos, ¿no? El seguir atendiendo la transformación de los paisajes y los territorios, ¿no? Con intensificación más fuerte de esas transformaciones en estos últimos años, ¿no? Más con el lema de este año, esa ciudad en la que las transformaciones y la intensificación, sobre todo del movimiento de personas y de toda clase de flujos, es más intenso. De ahí que este año nuestras otras dos grandes temáticas, categorías, sean la de turismo e imaginario, que acompañan como grandes dimensiones para observar esa transformación de paisajes y de territorios, ¿no? Entonces, turismo, imaginario y ciudad van a ser este año esos asuntos. Para ello, la verdad es que estoy contenta porque puedo atender intereses fuertes que están en juego ahora mismo con los grupos de colegas y de investigadores y en el propio entorno académico, ¿no? Y digo que estoy contenta porque voy a reunir aquí a un grupo nutrido de investigadores mexicanos, todos ellos trabajando en el tema de evaluar las políticas públicas precisamente que van a incidir en esa intensificación de la transformación del territorio y los paisajes por efecto del turismo, ¿no? En el elenco de investigadores de México que nos acompañan ya tienen cierta tradición también en trabajar con el lema del imaginario. La otra satisfacción ha llegado justo a tiempo y es contar con la presencia de los amigos y colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha, que son la otra pata de esta base que tenía este año el Entre Pliegues 2, ¿no? El contar con el acercamiento ya experto y veterano que los geógrafos de Castilla-La Mancha han hecho siguiendo el rastro de las transformaciones territoriales de un ámbito sin duda especial en nuestro país, como era este centro del territorio, ¿no? Muy dependiente de dinámicas generales y por tanto muy azotado por algunos procesos estructurales del país, con lo que la presencia del turismo y de las políticas públicas de turismo interior para incentivar, reanimar este territorio, este gran ámbito territorial, pues son muy importantes. Su carácter veterano, experto, registrando lo que ocurre en Castilla-La Mancha, pues vamos a tener oportunidad en la última mesa del día de conocerlo por la presencia de los 5 representantes que nos van a acompañar. Vamos sin más ya dilación, a dar la entrada a la primera mesa, pero no sin antes deciros a todos muy bienvenidos, muchísimas gracias
por estar aquí y también sin olvidar mis agradecimientos al conjunto de la Universidad Autónoma, que parece mentira en un contexto tan crítico, ¿no? Pues he tenido los apoyos suficientes para echar a andar esta reunión, que tiene mucho más valor por la presencia y la importancia de cada uno de vosotros que por ninguna otra cosa. Pero en ese sentido, pues empezando por el Departamento de Geografía y el vicedecanato correspondiente de actividades culturales de mi propia facultad de Filosofía y Letras, pero también de los vicerrectorados de investigación y de extensión universitaria y por supuesto a los servicios de audiovisuales, y aquí nos acompaña Manuel de Laurán, de modo que bienvenidos, porque pues creo que sois la esencia ahora mismo de lo que eran mis deseos, ¿no? Entonces, ojalá que sea para vosotros también una jornada gratificante. Para mí, ya solo veros aquí lo es. Con que doy la palabra a Rafael Mata, en primer lugar, y en general invito ya a todos los participantes en la mesa número 1. La mesa número 1 la va a abrir Rafael Mata, que va a también hacer las veces de representante institucional de la universidad y nos va a dar una inauguración formal. Pero también ya doy la bienvenida a Casilda Cabrerizo, a Aya Rodríguez, a Ariadna Denia Hernández y a Jorge Luis González. Rafael, Casilda y Aya son geógrafos de la Universidad Autónoma. Aya tiene un perfil más variopinto, de enlace transversal entre todas las universidades madrileñas, Complutense, Politécnica y Autónoma. Y Ariadna es una... estudié asentamientos humanos, que actualmente es la carrera de planeación territorial en la UAM Xochimilco, y aquí estoy en la Universidad Complutense. Estupendo. Bueno, os haré una presentación un poquito más formal, inmediatamente que os vaya dando la palabra, ¿de acuerdo? Pues Rafa, un honor tenerte aquí y te paso la palabra. Te dejo aquí una agua. No sé si representar a la Universidad Autónoma es mucho decir, soy Rafael Mata, soy compañero y amigo de Isabel y participante con ella en muchas historias de investigación, de docencia, de compromiso también, porque como sabéis Isabel es una mujer comprometida con el saber y con la universidad pública, y bueno, ella me dijo que viniera aquí hace unas semanas, unos meses, y yo lo hago encantado. Es verdad que ahora soy director de departamento, y lo que sí quería deciros en nombre del departamento es bienvenidos a la Autónoma, bienvenidos a la Corrala de la Autónoma. Yo creo que, puesto que se va a hablar de ciudad y de imaginario, esta Corrala, ¿no?, como espacio de vecindad, de cooperación, de regeneración urbana, creo que es un buen sitio para hablar de lo que aquí queremos hablar en este Entre Pliegues 2. ¿no? Yo participé en el primero temporalmente, como me ocurrirá ahora, porque tenemos bastantes afanes cada día, pero ya os digo que es un placer poder participar y además ver que se mantiene vivo Entre Pliegues 2, que se mantiene y se fortalece la participación de colegas latinoamericanos, particularmente mexicanos, pero no solo, y que el triángulo se cierra y se abre con nuestros amigos de Castilla-La Mancha, a los que estoy encantado de recibir y de tener aquí, porque mantenemos con esa Universidad de Castilla-La Mancha una relación muy estrecha y además una relación de amistad, ¿no?, con las personas que hoy nos acompañan, y que parece que además mañana hacemos con ellos, o hacéis la ruta, ¿no?, la ruta Quijote y bueno, eso yo no lo voy a poder hacer, pero seguro que será muy rico para todos. Esta es una presentación, ya digo, de acogida, de bienvenida, de colaboración, de apoyo institucional. El seminario en esta primera sesión trataba de turismo, imaginario y ciudad. Yo me he permitido retomar y replantear algún trabajo que tenía, lo digo por los que ya me conocéis, quizás sean cuestiones conocidas para vosotros, pero quería compartir, sobre todo con los colegas que vienen de fuera, con los colegas latinoamericanos,
latinoamericanos, las cuestiones que tienen que ver con turismo y paisaje, los encuentros y los desencuentros, y particularmente lo que ha sido la pobreza de políticas públicas en la ordenación y la gestión de estas relaciones que se fraguan en el territorio sobre las imágenes del territorio que se formulan en paisajes, una experiencia, yo creo que muy pobre en España desde el punto de vista de las políticas públicas, pero con alguna experiencia de la que hemos aprendido en estos años. Y yo por eso planteaba en esta presentación, que os dejaré aquí, porque además hay cosas publicadas y sobre ella ya he hablado, se están cumpliendo casi 10 años desde que iniciamos los trabajos en Menorca, un plan por tanto aprobado, ejecutado durante el periodo de boom inmobiliario, durante el periodo de voracidad y de suplantación de paisajes, de construcción de nuevas imágenes urbanizadas en el litoral. Lo traía como, no sé si una buena práctica, pero sí como una experiencia de compromiso, por una parte de los poderes públicos con responsabilidad de decidir en esta materia, pero también, y yo creo que sí ha habido esa responsabilidad, porque ha habido un compromiso social, ciudadano, local, más allá de colores y de partidos políticos, en la isla de Menorca, para plantear un plan territorial insular, un documento de ordenamiento territorial regulado por las leyes que así los establecen, para reencontrar esas relaciones muy tensas, dialécticas, conflictivas en muchos casos entre turismo y paisaje y turismo, ¿no? Entonces, aunque le dije a Isabel que yo iba solo a hacer lo institucional, pero al final pues nos pica un poco la responsabilidad y ya digo, quizás está fuera del tipo de argumentos y de reflexiones que aquí vais a plantear, pero era una pequeña contribución sobre esto, ¿no? Bueno, la idea de turismo, paisaje, encuentros y desencuentros la he intentado resumir en estas ideas fuerza. Yo entiendo y entendemos, no estamos descubriendo nada, que entre turismo y paisaje hay una relación muy estrecha, que es también una relación dialéctica, marcada muchas veces por el conflicto, en un recorrido que en una perspectiva de larga duración podría ir desde la armonía, yo estoy entrecomillando armonía, en la idea de armonía humboldtiana, ¿no? Entre el hombre y el paisaje, el hombre con el paisaje, y el conflicto y la insostenibilidad, que es el contexto de la situación en la que yo creo que nos encontramos, en muchos espacios turísticos, a uno y otro lado del charco. Lo digo por referirme, México lo conozco mal, he tenido 2 o 3 participaciones en seminarios, pero bueno, vengo ahora de Chile, recorrimos zonas turísticas de Colombia en un seminario anterior. Yo creo que, salvando las distancias, los contextos sociales y políticos, ese recorrido de la armonía al conflicto y la sostenibilidad yo creo que está presente. Mirando ese contexto en términos positivos o en términos de oportunidad, yo diría casi más de necesidad, creo que se dan las circunstancias como oportunidad y como necesidad de un reencuentro entre paisaje y turismo, paisaje. Y esa posibilidad, esa necesidad de reencuentro, creo que se puede plantear tanto desde el renovado entendimiento conceptual, estratégico y político de paisaje, como desde la renovación de la calidad de las experiencias y de los espacios turísticos, al menos en la realidad española, que es la que conozco algo más. En cuanto a la renovación conceptual, estratégica y política del paisaje, el paisaje ha sido para los geógrafos, y aquí hay muchos geógrafos, un concepto fundamental y vertebrador de nuestra disciplina, con altibajos, con idas y venidas. Veo aquí a Ariadna, hablábamos en Antequera de Carl Sauer y de la definición de paisaje que el patrimonio de la UNESCO incorpora en un reciente documento. Lo digo porque coincidimos, como estamos en familia, coincidimos en Antequera en un congreso de patrimonio y paisaje, ¿no? A mi modo de ver, un documento internacional que es europeo, y yo siempre que hablo con colegas latinoamericanos digo, disculpadme el eurocentrismo porque es inevitable, nuestra experiencia se ha cocido aquí, pero veo que tiene correlatos y referencias en América Latina. Veníamos ahora de un congreso en Concepción de Arquitectura y Ambiente y allí se presentó una propuesta de Carta Latinoamericana del Paisaje para que la asuma la UNESCO y se supere la concepción de paisaje más circunscrita a lo sobresaliente, a lo extraordinario, que forma parte de la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Bueno, nos hemos dotado, después de reflexiones de idas y venidas en Europa,
de un convenio, de un tratado internacional que entiende el paisaje como el carácter del lugar, del territorio, de cada territorio. Y por tanto, que todo territorio se expresa en un paisaje y que ese paisaje empieza a ser tal desde el momento en el que es percibido y vivido por la población. Es un concepto que nos podría llevar lejos, que los colegas europeos y españoles conocen bien, pero que implica una renovación en profundidad de este concepto desde el punto de vista estrictamente conceptual, pero desde el punto de vista también de las políticas públicas, de la acción pública. Y por otra parte, desde la perspectiva del turismo, bueno, estamos andando en un camino y la experiencia de nuestros colegas castellano-manchegos en relación con turismo de interior y esta propia del plan de ordenación del territorio de Menorca va en esa línea, en una línea de recuperar o repensar la calidad de los destinos y yo diría más, de repensar la calidad de la propia experiencia turística. Y en ese sentido, recuperar la calidad de la experiencia turística, que yo creo que incide en la sostenibilidad y en la viabilidad de los destinos, tiene o puede tener mucho que ver con ese renovado concepto de paisaje como carácter de los lugares percibidos por la población. Sinceramente creo que no estoy forzando los términos, que creo que hay un camino de renovación en el ámbito del turismo, que hay un camino de renovación conceptual, estratégica y de políticas públicas en relación del paisaje, y en esa línea, en ese cruce, se inserta o se insertó el planteamiento por parte de los poderes públicos, por parte de la sociedad civil y de unos técnicos o unos expertos que allí participamos en la elaboración del Plan Territorial Insular de Menorca, ¿no? Bueno, en ese tránsito del equilibrio al conflicto y a la insostenibilidad, yo he trabajado y alguna cosa hemos publicado, no quería detenerme en este asunto, pero estaríamos haciendo el recorrido de una noción que algunos han calificado romántica del paisaje, como expresión sublime de la naturaleza, que tuvo mucho que ver, en el caso de España, como he ido comprobando, el caso mexicano no lo conozco bien, pero desde luego en el caso de Chile, de Argentina, de Colombia, con las primeras políticas declaratorias de espacios naturales protegidos, ese paisaje, expresión armónica de la naturaleza sublime, de raíces y de referencias humboldtianas muy claras, fue la que de hecho fundamentó las declaraciones de espacios naturales protegidos, los primeros parques nacionales, y de cómo en esa primera política conservacionista aparece ya el turismo como, lo he entrecomillado, redención del atraso de las sociedades locales, habitantes de los grandes paisajes de la naturaleza. Esta es casi una cita textual referida al caso español que está relacionada con estas imágenes que os pongo aquí. Este es el valle de Ordesa, esta es Peña Remoña, este es un parque en Canarias, de las Cañadas del Teide, de declaración posterior, de los años 50, que coincide ya con la apertura del turismo a las masas, pero los dos primeros son dos parques nacionales constituidos en el año 17-18 en relación con la primera ley de parques, y fijaos cómo el jefe del distrito forestal de Huesca, aquí ocurrió desde luego como en Argentina y Chile, porque de allí vengo ahora, pero también como en México, que fueron en una primera instancia los ingenieros forestales o los ingenieros de montes los que gestionaron la constitución de estos espacios naturales protegidos, y se les pidió a los jefes forestales de las provincias, de las circunscripciones, argumentaciones a favor de declaratorias de parques nacionales. El turismo puede ser una fuente de riqueza si se explota metódicamente y se utilizan procedimientos de propaganda en la forma que se hace al otro lado de la frontera. Se está hablando de Francia, riqueza tan necesaria en aquella parte perdida y hermosa del territorio español. Se está refiriendo a la candidatura de Ordesa como parque nacional en el año 1917. O esta de un espacio recóndito que merece una visita, como tantos lugares, porque todos los lugares tienen carácter, la comarca de las Batuecas, ahí entre la Extremadura y el León profundo, en la cordillera central, otra área de montaña, pues esta no llegó a ser nunca declarada parque nacional, pero estaba propuesta por el jefe del distrito forestal de Salamanca, informe del ingeniero jefe de 1917. Hemos incluido esta región entre los sitios que pueden ser declarados parques nacionales porque este mísero y abandonado rincón de la patria puede ser fácilmente transformado si es visitado para admirar bellos panoramas y no, como hoy sucede, para buscar aventuras novelescas. Es un poco el romanticismo redimido, no las novelas, sino la realidad, que también es muy romántica en su expresión, de estos espacios que a través de la declaración de un espacio nacional protegido y de una experiencia turística podrían ser redimidos, ¿no? De manera que hay en esta etapa una relación de turismo y paisaje
como expresión de la naturaleza muy estrecha, que todavía está presente. Traigo esta imagen porque ahora os diré algo de la situación de llegada y la alternativa del Plan Territorial Insular de Menorca en relación con el paisaje y el territorio del descubrimiento de las islas. Bueno, la verdad que, y su imagen turística ha abierto en un periodo largo, porque depende de qué islas, de cuánto, de si son las Canarias, si son las Baleares, en el caso español, pero cómo se liga también la belleza del paisaje, un descubrimiento, en este caso a través de la pintura de Anglada Camarasa, un redescubrimiento del paisaje que no es el paisaje de la costa, que es el paisaje del interior, con los almendros, con los olivos, con la Serra de Tramuntana, y la constitución en 1905 del fomento del turismo para facilitar la venida de forasteros y hacerles placentera e interesante su permanencia en estas islas. Ahí no se habla explícitamente de paisaje, pero en esa experiencia placentera está ni más ni menos que la del conocimiento, la del disfrute, probablemente de una imagen más compleja que la del paisaje que se incorpora ahora a las estrategias de turismo. Esta es una suposición. Ahora os diré algo en relación con el Plan de Menorca y su entendimiento del paisaje, pero lo que quisiera destacar es esto, en estas ideas de equilibrio, armonía, un turismo minoritario, un turismo, si se quiere, elitista, accesible a determinadas capas de la población, pero que están marcando ya esa relación entre turismo y paisaje en los inicios, ¿no? Bueno, esto es un salto en el tiempo, en el vacío. Esta es una diapositiva de clase, de cuando explicamos el estado actual de las áreas turísticas saturadas, hasta cierto punto obsoletas, del área turística urbanizada del litoral español. Yo sé que las circunstancias son muy distintas en países, en el interior. Aquí se va a hablar de turismo interior, yo me estoy refiriendo particularmente al contexto de la costa, porque ahí se insertaría el Plan Territorial Insular de Menorca. En esa situación de conflicto y sostenibilidad me parecía importante destacar esas ideas. Primero, que estamos ante espacios ocupados y saturados, ante la constitución de conurbaciones turísticas, la idea de Debril, ¿no?, del manual clásico de la geografía, en francés, de la geografía del turismo y de los espacios de ocio, que esa ocupación y saturación, como ha destacado Juan Requejo, que es geógrafo y economista y un buen conocedor, con muchos estudios de diagnóstico y de propuesta para los espacios turísticos del litoral, particularmente de los andaluces, ha supuesto una explotación intensiva de lo que él llama recursos territoriales más accesibles y de respuesta más inmediata. En el caso español es sol y playa, y él habla de la falta de modelo de activación de otros recursos. Y en la activación de otros recursos, a mi modo de ver, tiene mucho sentido esa idea más compleja del paisaje como carácter del territorio y de los lugares, una suplantación de paisajes heredados y una creación de paisajes urbanizados por el turismo, con los calificativos o con las nociones de estandarización, de espectacularización y de desterritorialización que utiliza François Choët en su último libro sobre patrimonio para referirse a la desterritorialización de algunos conjuntos y de paisajes culturales de la UNESCO que han pasado a ser imágenes de consumo, casi de consumo simple, de usar y tirar. Ella llega a adjudicar la idea de desterritorialización incluso a paisajes relevantes o sobresalientes dentro de la lista del patrimonio de la humanidad. Esta idea, y la más con lo que nos motiva a encontrarnos aquí y a comunicaciones que vais a presentar, me leí anoche preparando estas diapositivas, presentaciones muy interesantes que aquí se van a plantear, esa idea de que el paisaje sigue estando presente, pero a través de imágenes muy simples, ¿eh? Imágenes carentes de complejidad, imágenes útiles para la satisfacción de una experiencia turística de fácil consumo. El libro de Wheeling, de Stevenson y Young, sobre culturas del turismo o culturas turísticas, es muy revelador en ese sentido. Es decir, no ha desaparecido el paisaje, pero el paisaje que se consume es una imagen simplificada, poco conflictiva, alejada de problemas, y eso en definitiva yo creo que va en detrimento de la propia hondura del paisaje, pero va en detrimento de la calidad de la experiencia turística en profundidad. Por eso que digo simplificar y banalizar el paisaje. Fijaos, no solo porque el paisaje erradica, suplanta y genera nuevos paisajes, que también merecen atención desde el punto de vista de la ordenación y la gestión, sino porque ese proceso implica una simplificación y una pérdida de toda la hondura, de todo el carácter que el paisaje incorpora. Y quizás esforzar las cosas, pero cuando hacíamos el diagnóstico
de la situación que nos encontrábamos en Menorca, dentro de las Baleares, y nos poníamos en el horizonte una estrategia de territorio, paisaje y turismo distinta, entendíamos que esa simplificación, esa banalización, esa suplantación de paisajes heredados, estaba implicando lo que en Menorca en el año 2003 decíamos insostenibilidad ambiental y territorial. Se hablaba poco en ese momento de insostenibilidad económica. Yo he de decirlo porque en el año 2003 estábamos en la cresta de la ola, todo iba bien, el país estaba creciendo al 4,8%, la máquina del turismo junto a la de la especulación inmobiliaria, que no son exactamente la misma cosa, funcionaban, y es cierto que cuando abordamos un modelo alternativo para Menorca, primó más la insostenibilidad territorial y ambiental. Hay que decir que Menorca era y es reserva de la biosfera, que hay una masa gris comprometida con los valores naturales del territorio muy fuerte. Luego, con el paso de los años, con la aprobación del plan y su desarrollo, caímos en la cuenta, porque en ese momento no estaba tan claro, que la insostenibilidad ambiental, territorial, era también insostenibilidad o insustentabilidad, como decimos en países de América Latina, social y económica. Es decir, que no funcionaba la dimensión ambiental de la sostenibilidad, la dimensión territorial, y eso inevitablemente implicaba que no funcionaban las otras dimensiones de la sostenibilidad o las otras caras de la insostenibilidad expresadas en la crisis económica tan dura, tan prolongada y con tan pocos horizontes de salida que vivimos hoy, que tiene mucho que ver, ¿no?, con esa suplantación y esa generación de espacios turísticos con paisajes simples como los que estaba comentando, ¿no? Bueno, algunas imágenes nuestras para los que venís de fuera. Cuando hacíamos el Atlas de los Paisajes de España, nos subimos a la sierra que hay detrás de Calpe, ¿no? Hombre, este es un paisaje icónico, casi arquetípico, ¿no? Con el Peñón de Ifak, con las bahías, con Alte, Calpea, Altea, la urbanización ocupándolo todo, subiendo por las laderas, y lo digo porque han sido modelos de colmatación, saturación y colonización interior que han generado nuestros paisajes. Estos son nuestros paisajes del turismo hoy, y sobre estos paisajes hay que intervenir, no solo conservando, salvaguardando y gestionando los entornos, los retazos, las piezas de valor, sino que aquí hay un reto, ¿no? Un reto de conocimiento, un reto de planificación y un reto de proyecto de recualificación. Yo no soy arquitecto, pero aquí nos hermanamos las profesiones. Hay una compañera, Ariana, que viene más desde el diseño y el proyecto. Yo me muevo más en la escala del territorio, 5 minutos. Voy a ser disciplinado porque en definitiva no voy a decir nada, estoy diciendo más grave. Esta es mi tierra, esta es Benalmádena costa. A muchos pueblos españoles se pone costa porque los pueblos no estaban justamente en la costa por muchas razones, estaban en el interior, y yo piqué, se ha hecho un teleférico para subir a la cima de la Sierra de Mijas y observar este paisaje. Aquí hay muchas cosas, entre otras, el límite de la autovía de la Costa del Sol, que se decía que era un límite infranqueable, que hasta ahí llegaría la urbanización, y como veis aquí, la colonización, sierra arriba, ya a 350 metros, en lo que podríamos considerar ruinas modernas, porque esta foto está tomada en 2010 y estas son ya huellas, cicatrices de la crisis económica. Esta es la expansión desde los 60-70 del turismo litoral, y aquí lo que empezamos a tener son esas ruinas modernas, en el sentido que están creadas por la especulación inmobiliaria y que ya han quedado paradas, ¿no? Está un poco por hacer ese mapa, ¿no?, de todas las huellas y cicatrices, una exposición fotográfica en el ICO muy interesante, un catálogo muy interesante. Hombre, y esto lo he puesto aquí con ganas de provocar, ¿no? Patrocina la telecabina Unicaja Savings Bank, en definitiva una de las entidades financieras que te hace ver lo que ha sido su huella palpable en el paisaje de un periodo de especulación inmobiliaria. Aquí hay de un relato de Benedetti que me lo pasó a mí Eduardo Martínez de Pisón, que es maestro para muchos de nosotros, implicado. Si vuelves ya no encontrarás lo que guardas vivo en tu memoria. Esos paisajes ya no existen. Todos ahora damos escombros, los paisajes no te han esperado, no han aguardado tu retorno, ya no hay dónde volver. Esta es una aproximación al paisaje desde la melancolía y la nostalgia de la pérdida. Yo creo que la melancolía y la nostalgia no son buenas cómplices para la acción y para la intervención. Pero como escribe Eduardo, en el paisaje todos los sentimientos caben. Y también el sentimiento de la melancolía y de la pérdida es importante justamente para repensar el futuro en otros términos, ¿no? Y este
también para los colegas de fuera, ¿no? Lo de menos es que nos roben el dinero, lo demás es que nos roban el paisaje. Yo lo ponía en Antequera, lo digo porque está aquí Ariadna. Yo creo que es muy expresivo. No es que haya una apoyatura social muy grande, y no la hubo en esos años, por el paisaje y por estos valores para una experiencia turística de calidad, pero esta apareció en el diario El País en el año 2005, y yo siempre lo contrapongo del libro de François Souet que señalaba antes: el uso pertenece al propietario, la belleza a todo el mundo, ¿no? Aquí se está planteando un conflicto muy notable entre los derechos convencionales de propiedad, de los recursos, del edificio, del suelo, de las infraestructuras, y esta generación de un derecho a paisajes de calidad como un derecho nuevo, como un derecho de ciudadanía nuevo que deberá ir percolando las políticas públicas, ¿no? Mirad, bueno, esto es lo que se hace en la Costa del Sol, ya saturada, pero se están construyendo en pequeños retazos. Bueno, de ese repaso entre melancólico y crítico, muy atropellado, de las relaciones entre turismo y paisaje, el planteamiento del plan territorial insular de Menorca. Cuatro ideas clave que van de la reflexión a la acción pública, a la planificación, más técnicas, en relación con lo que ese plan territorial insular supone o implica, a mi modo de ver, con 8 años de perspectiva, ¿no? Con un plan aprobado, debatido. Si hay luego momentos en el debate podemos entrar en qué supuso esa elaboración. Yo quisiera destacar aquí, en relación con este plan, el hecho de un compromiso cívico y político con los valores del paisaje. Pueden sonar a frases hechas o a eslogan, pero es que tenemos pocas experiencias positivas. Aquí hubo compromiso político, pero porque hubo compromiso y movida social, en este caso. Porque a veces cuando hay una cosa y falta la otra, las cosas no funcionan, ¿no? Y en las bases de ese compromiso está, allí en Menorca no gustaba decir calidad de vida, decían calidad de habitar, que además en catalán es habitar con calidad el territorio y formar parte de ese territorio expresado en paisaje, aprecio, cariño, identidad y conciencia del territorio. Detrás del plan hay este entramado de sentimientos y de complicidades. En segundo lugar, pasando a lo técnico, o a la política pública, el plan de ordenación del territorio integra un plan de ordenación de la oferta turística. Yo creo que esta es otra clave para entender la hondura, y yo hasta cierto punto entiendo que el éxito, en un contexto en el que esto no se está haciendo en la mayor parte del litoral, como hemos visto antes, se ordena el territorio y se ordena a la vez la oferta turística. El plan de ordenación de la oferta turística adopta un lema que a mí me parece interesante: limitar para cambiar. Limitar para cambiar el modelo turístico, es decir, limitar esos procesos de consumo voraz, alocado del territorio que hemos visto en otras zonas, con un objetivo de cambiar el modelo turístico. Es decir, que el plan estaba muy asociado al modelo territorial, y esto lo añado yo, pero eso surgió en los debates y eso estuvo presente en esta vinculación entre turismo y paisaje y territorio a través de la ordenación. Una experiencia turística rica sobre la base de la diversidad y complejidad del paisaje frente a imágenes únicas y simplificadoras. Es decir, ese afán de incorporar el paisaje a la ordenación como nexo entre planificación territorial y planificación turística no solo implica una apuesta por limitar para cambiar, sino que en ese cambio no es que se pretende consumir menos suelo turístico y salvaguardar el paisaje, sino que se está buscando una experiencia turística diferenciada, ¿no? Bueno, estos son nuestros trabajos técnicos, que hoy haremos mejor con las cámaras. Lo digo porque detrás de esto, cuando tú alegas el paisaje como un elemento de encuentro entre planificación y turismo, hay todo un trabajo en el que profesionales como los que aquí estamos reunidos pues podemos aportar, que nos llevan a probablemente algo menos hermoso, pero bastante útil, como una cartografía de este tipo. Nosotros trabajamos en Menorca con el paisaje como argumento del plan y llegamos a plantear pues un mapa de unidades de paisaje, ¿eh? Esto quizás no supera el ámbito de este seminario, podríamos hacerlas en urbano, hoy las haríamos mejores, tenemos menos medios, más medios, por lo menos tenemos más herramientas. Yo creo que tenemos hoy menos apoyatura intelectual, política, que la que tuvimos en este momento en Menorca para hacer este tipo de trabajo. Y ese tipo de análisis en torno al carácter y los valores del paisaje nos llevó a plantear un plan que en su normativa estamos dando el salto de la caracterización, del análisis, de la valoración a la propuesta normativa, por tanto a aquello a lo que las administraciones públicas, la insular, las administraciones municipales y la estatal en su caso, a lo que deben atenerse, a un plan
que ya en su artículo segundo dice la salvaguarda, gestión y mejora de los valores del paisaje y la utilización prudente de los recursos paisajísticos, podéis decir, esto lo tenemos en todos los planes. Lo podemos poner, Rafael, en el artículo segundo. Pero es que el artículo segundo, que es todavía un artículo declaratorio, tiene una serie de cláusulas, de medidas, de compromiso efectivo en torno a estos 3 puntos, y con esto acabo, Isabel. Por un lado, ¿cómo concretamos y cómo desarrollamos esos compromisos? Pues lo hicimos a través de 3 vías, y lo que aprendimos del plan de Menorca luego hemos intentado aplicarlo a otros planes, no siempre con el mismo éxito y en muchos casos acumulando frustraciones. Primero, la vía convencional que conocemos los urbanistas, los geógrafos, la gente de planificación, pues efectivamente declarando áreas de ese espacio protegidas por sus valores paisajísticos. Aquí no hacíamos nada nuevo, utilizábamos técnicas de zonificación para determinadas áreas. En segundo lugar, estableciendo determinaciones sectoriales con incidencia positiva en los valores del paisaje, es decir, no solo iniciativas de zonificación, sino planteando criterios, objetivos y medidas para aquellas actividades sectoriales de mayor incidencia en el paisaje. El turismo fue una muy importante, pero en el caso de Menorca, por sorprendente y paradójico que parezca, fueron muy importantes los criterios y medidas para la actividad agropecuaria y forestal, en la medida en que muchos de los valores del paisaje estaban modelados y gestionados por la agricultura, y tuvieron también importancia las medidas dirigidas a energía y telecomunicación, a todo lo que son redes aéreas de energía y telecomunicación. Y finalmente, esto me parece importante, directrices, actuaciones específicamente paisajísticas, que tendrían más que ver con el decoro, con el tratamiento estético de determinadas áreas muy deterioradas del paisaje, las fachadas urbanas, los accesos a los núcleos, y facilitando y potenciando el acceso público al paisaje. A mi modo de ver, una política de paisaje en un documento de ordenación del territorio como este debe terminar garantizando, fortaleciendo y haciendo más rica la experiencia de acceso público de interpretación al paisaje. Bueno, este es el mapa de zonificación. No he puesto ni siquiera la cartela, porque esto es un cuadro impresionista para el que os pide un acto de fe, pero hay suelos, abundantes suelos, que se zonifican de protección en el ámbito insular por razones paisajísticas, naturales y culturales. Este croquis vale más que el anterior, en el otro veíamos mucho verde, mucho protegido, pero este plano es un revulsivo en el momento en el que se aprueba el plan, hace 8 años, y es ni más ni menos que la delimitación de zonas turísticas. Es decir, fuera de esto no cabe, al menos durante el periodo, los 8 años de vigencia del plan, o sea, que lo anterior se entiende con esto. Para el modo de ver, viendo lo que estaba pasando en España en esos años, este plano mapa tiene más fuerza, es el acotamiento territorial de los desarrollos turísticos y el llegar, incluso en las zonas ya turísticas, a procesos de redistribución de aprovechamientos, de recualificación de los espacios turísticos. Esta imagen la pone Ciaga, que fue el director de este plan, ¿no? Dice, muy poco puede hacer mucho, ¿no? En un acantilado, una pieza, una manzana, no llega a ser una manzana, fijaos hasta qué punto de vista altera la configuración, la imagen, el sentido, y aquí llegamos a trabajar a escala urbana, a escala de urbanismo, a escala de ciudad, porque se nos comentó que en 18 áreas que ya estaban declaradas como turísticas procediéramos a desclasificación de suelo, atendiendo a razones ambientales, paisajísticas concretamente, y a razones que desde el punto de vista del derecho administrativo pudieran plantearse, pero hubo un proceso muy interesante de desclasificación de suelo rústico durante el periodo de vigencia del plan. Y esta es una imagen muy reveladora de hasta qué punto se salvaguardaba el paisaje, pero se atendía a los creadores, a los gestores, a los que habían modelado secularmente el paisaje, a los agricultores que estaban detrás de la posibilidad de una experiencia paisajística más rica en la isla. El plan protege muchas zonas por sus valores paisajísticos, naturales y culturales, pero esa administración comprometida con los valores del paisaje aprobó en el año 2005 el contraste agrario de la Reserva de la Biosfera, es decir, una política agraria que establecía ayudas a los agricultores, pero no por hacer nada, que esa es la imagen que siempre que vamos a América Latina nos reprochan. La agricultura europea no compite en el mundo de manera limpia y además está pagando a los agricultores. Aquí los contratos agrarios suponen un compromiso de agricultores, y ya hay más de 300, porque esta política sigue vigente, comprometida con gestionar los valores del paisaje, que están detrás en definitiva de esos valores y de esa experiencia turística de calidad que el plan pretendía, ¿no? Y luego cuestiones mucho más epidérmicas, el problema de las antenas de telecomunicación dispersas en el territorio. Y yo quería terminar con esto, que tiene mucho que ver con el acceso público, con el disfrute, con una lectura
culta y comprensiva del carácter del paisaje, una de las propuestas que el plan establece y que luego fue desarrollada con un plan especial es el de la recuperación de un camino histórico, al Camí de Cabals. Algunos lo remontan al Neolítico y a la cultura de la piedra. Realmente son caminos de vigilancia francesa e inglesa, porque como probablemente sepáis, por el Tratado de Utrecht, junto con Gibraltar, Menorca pasa al Imperio Británico durante varios decenios. Es un camino defensivo que se recupera para los de dentro y para los de fuera, para los turistas, pero también para los propios vecinos, como un camino público que permite un acceso y lectura de la diversidad del paisaje y que fue fruto de un plan especial de desarrollo del plan territorial. Termino con esto porque detrás de este camino lo que hay ni más ni menos es ese mensaje de lanzar el paisaje como un elemento civilizador, como un elemento de cultura y lectura del territorio en beneficio de la calidad de habitar de los de dentro, pero también de una experiencia turística más rica, más compleja. No me atrevo a decir que alternativa, pero sí menos simplificadora y menos banal que la que muchos paisajes de la costa, muchos paisajes incluso del interior, incorporan a sus estrategias de bueno, pues ahí lo dejo, creo que me ha pasado 3 minutos. Nada más. Casilda es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy continúa vinculada al departamento como doctoranda trabajando en una tesis sobre paisaje urbano en ciudades nuevas, ciudades de turismo y ciudades metropolitanas. Desde el punto de vista profesional, en los últimos años ha formado parte en un primer momento del equipo de Economía Aplicada y Territorial de Consultores de las Administraciones Públicas del Grupo Analistas Internacionales Financieros, ACI, donde participó en numerosos proyectos de análisis y planificación estratégica territorial y de sostenibilidad urbana para diversas administraciones públicas preferentemente. Después, Casilda ha ejercido como ayudante de investigación en la Fundación IDEAS, vinculada principalmente a proyectos relacionados con el desarrollo urbano sostenible y el bienestar social y la sostenibilidad territorial en general. Desde marzo del 10 es presidenta de la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de la Comunidad de Madrid. Nos va a presentar una intervención ya a partir de ahora. Casilda, te pido a ti, igual que a Ayar Rodríguez, a Ariadna Beni y a Jorge Luis González, que son nuestros restos de integrantes, nuestro resto de integrantes de la Mesa 1 dedicada a Turismo Imaginario y Ciudad, Territorio, sesión Territorios. Os pido que os ajustéis a 10 minutos para que podamos tener un ratito de debate. El título de Casilda es El poder del turismo en la transformación de los territorios urbanos, desarrollo local o incremento de la fractura física y social de la ciudad. Con zapatillas no entras. Gracias, Isabel. Gracias también por invitarme a estar este segundo año en el que Pierres. Estoy encantada de estar aquí, de además poder participar en la organización de este evento. Pues efectivamente me he permitido también el lujo yo hoy aquí voy a leer una reflexión que he escrito en los últimos días que lleva por título, bueno, pues lo que estáis viendo en la pantalla, me hacía esta pregunta. Esta reflexión es una reflexión muy personal sobre qué es el turismo y cómo transforma territorios. El turismo también fundamentalmente, como veréis, lo centro en los territorios costeros y en los territorios urbanos. Y que además, bueno, voy a salpicar esta reflexión con algunas percepciones mías propias a la hora de recorrer los territorios turísticos. Hila bastante bien con algunas de las cuestiones, por supuesto, que ha planteado Rafa, sobre todo con aquella frase de el uso de los propietarios, la belleza es nuestra. Y voy a leerlo, espero que no se haga demasiado arduo, es cortito. Bien, la industria del turismo y el ocio se ha convertido en uno de los principales agentes transformadores de los territorios, muy claramente en los urbanos y costeros. Se trata de una de las actividades del mundo mundializado, utilizada ya históricamente como forma rápida y amable de dar entrada en los países en vías de desarrollo a la cultura del consumo propia del sistema capitalista. Con un discurso que se acompaña de recomendaciones para reducir los impactos dañinos del turismo, la Organización Mundial del Turismo, tras una década, la comprendida entre 1990 y 2000, de fuerte crecimiento del número de llegadas internacionales a los países en desarrollo, definía así el turismo. Y leo literalmente: el turismo sostenible es tal vez una de las pocas oportunidades de desarrollo para los pobres. Lleva a los países del sur a unos consumidores relativamente acaudalados, que pueden constituir un importante mercado para los empresarios locales,
y un motor de desarrollo económico sostenible para el lugar. Para los países en desarrollo se trata, por tanto, de una poderosa herramienta de desarrollo. Pero ¿quién exporta a quién, qué y cómo? ¿Son los países en desarrollo los que exportan turismo o son los países ricos los que exportan su modelo y explotan finalmente los nuevos destinos turísticos? Bien, el caso de España es paradigmático y bien conocido. La entrada del turismo se produjo en un contexto político-económico muy concreto, la dictadura franquista a mediados del siglo XX. Franco decide entonces, empujado por las directrices del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Europea de Cooperación Económica, romper con su ortodoxia económica basada en la planificación y la autarquía, y abre las fronteras a la entrada de divisas extranjeras. Comienza la especialización turística del país y comienza a instalarse entonces el modelo de vida capitalista en la sociedad española. La expansión del turismo por el territorio costero mediterráneo llevó asociado el crecimiento urbano y funcionó como estrategia clave para dinamizar la economía y la creación de empleo, motivos suficientes para su fomento mediante la limitación del control institucional en materia de planificación urbanística y territorial. Desde entonces, la política que ha guiado el proceso ha priorizado los intereses económicos de los sectores de la construcción e inmobiliario, más allá que la aplicación de una verdadera y prudente ordenación territorial. Este modelo ha ocupado, en primer lugar y de forma rápida e intensa, el litoral mediterráneo y canario, y después buena parte del Cantábrico, transformando sociedades agrícolas y generando importantes capitales y oportunidades de empleo, pero a la vez provocando impactos muy negativos sobre el medio natural, los paisajes y la identidad local de aquellos territorios que se enrolaban en las filas de la especialización del turismo. Introduzco un par de fotografías de lo que supuso la ocupación de la costa española. Esta es una fotografía de 1962 más o menos en Gerona, al lado del Cap de Creus, en Rosas. Esto es Benidorm. Algunos datos brevemente macroeconómicos de lo que supone el turismo para nuestro país. Comparo aquí la aportación al PIB del turismo y el empleo turístico. Como vemos en los últimos años, el PIB, la aportación al PIB del turismo se encuentra en torno casi al 11% y el porcentaje de empleo que genera el turismo ha llegado hasta el 12,2%. Quiero destacar en esta gráfica una cosa: si el resto de las ramas de la economía de este país en los últimos años ha decrecido en términos de empleo, y por supuesto de aportación, el empleo en turismo se ha mantenido, incluso como vemos ha ido creciendo un poquito. Otros datos macro de lo que es el turismo en nuestro país, para ver el éxito de este sector, es el número de entradas. Esto es encuesta de ocupación hotelera. Estamos en casi 83 millones de visitas en el año 2012. Pernotaciones 280 millones y estancia media 3,38. Demanda final turística casi 115.000 millones de euros. En el año 2011. En el año 2011 esta cifra supuso un 5,2% más que el año anterior en tema de demanda final turística. Teniendo en cuenta que el incremento del resto de la economía en España fue para el mismo periodo del 1,4%, podemos ver la importancia que tiene este sector en nuestro país. Bien, continúo. Todos estos datos son muy elocuentes, pero sin embargo no reflejan cuestiones como los elevados consumos de suelo y de agua y la degradación de su calidad, la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas costeros, especialmente vulnerables, el incremento de la generación de residuos, un enorme consumo energético, la destrucción de los paisajes naturales y culturales tradicionales y de las actividades que los originaron, la proliferación de empleo poco cualificado y el aumento de la desigualdad social. Mientras, y a lo largo de medio siglo, se ha ido creando multitud de nuevos paisajes del turismo, un proceso de artificialización que en el año 2005 ocupaba el 43% de toda la superficie litoral de los primeros 500 metros de nuestra costa. En las últimas 2 décadas, en parte por la sobresaturación turística en nuestros territorios costeros y en línea con el proceso de mundialización, el modelo implantado en España se ha exportado a otras partes del planeta, siendo algunos países en desarrollo los que han recibido buena parte de la inversión. Si bien el turismo como actividad económica puede en efecto, y como señalaba la OMT,
contribuir de forma positiva al desarrollo local siempre y cuando se ejerza de una manera responsable, la realidad que se viene observando en muchos de los nuevos destinos es que son una vez más los intereses extranjeros los que mueven el turismo y no siempre se generan beneficios entre la población local, puesto que son los propietarios e incluso muchos de los trabajadores de mayor cualificación son extranjeros. Además, se privatizan los recursos, lo que significa la pérdida de su acceso por parte de la población local y los impactos sobre la sociedad en términos de modificación de las formas de vida por desplazamientos hacia los nuevos núcleos turísticos, degradación de las identidades culturales, desestructuración familiar, aumento de las frustraciones, etc., son muy elevados. Las transformaciones sobre los núcleos costeros originales en estos países, al igual que ocurrió en nuestro litoral, hace tabla rasa sin considerar la historia, deconstruye y construye nuevos paisajes, unos dirigidos al turista, situados en las caras delanteras y en las fachadas marítimas, y otros traseros, donde se hacinan los potenciales trabajadores venidos de lugares alejados. Los imaginarios en estos lugares fluyen tanto como fluyen los capitales. Así surgen en base a resort de lujos, que privatizan las playas y contrastan con la ciudad real, caótica y dura. Cuando entras en estas mini ciudades creadas ad hoc para el turista extranjero, dejas fuera el lugar real. En ellas con zapatillas no entras. A continuación voy a leer unas reflexiones propias que escribí al llegar hace un poco de tiempo a Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, en México. Las minivan, los autobuses y taxistas trasladan como máquinas del tiempo y del espacio a los turistas desde el aeropuerto a sus paraísos particulares, magníficos complejos hoteleros con accesos de grandes puertas doradas que transmiten mensajes subliminares del tipo «te ofrecemos todo el lujo soñado», «te ofrecemos exclusividad». De pronto, los reclamos de lujo y exclusividad de los complejos hoteleros se tornan precariedad, desorden y suciedad. Estamos atravesando la periferia de Playa del Carmen, la ciudad de los trabajadores, la ciudad real. Pronto, nada más abandonar la compacidad urbana, entramos en una urbanización, calles curvas, arboladas y salpicadas de viviendas adosadas al estilo marbellí. Tuve dudas, ¿habíamos llegado a la Costa del Sol? México se había quedado de nuevo fuera. Al entrar en nuestro paraíso contratado, grandes lámparas de arañas, vidrieras de colores, circulares sillones isla, balaustradas y un largo etcétera de mobiliario palaciego nos dan la bienvenida. El diseño del hotel recuerda a una mini ciudad, con su plaza mayor en el centro y casitas habitación a los lados. En el centro de la plaza, piscinas, fuentes, jardines y barras de bar. Al fondo la playa y el mar del Caribe, claramente privatizada para el uso y disfrute de los inquilinos del complejo hotelero. La simulación aplicada en la construcción de estos lugares, así como los modos de experimentarlos, refuerza el sentido de ubicuidad, puesto que podrías estar en muchos lugares del planeta. Tan solo algunos elementos te recuerdan dónde te hallas: la comida, el color del mar, algunos recursos turísticos ofertados del entorno próximo de carácter histórico patrimonial, y está todo incluido. Así lo indica la pulserita de plástico dorado que te colocan en la muñeca al realizar el check-in. Un elemento, la pulsera, aparentemente banal, pero que en realidad tiene otra utilidad, y esta es señalar con claridad qué personas pueden o no acceder al recinto, evitando así la presencia de personas no deseadas. Es una especie de DNI que tiene vigor dentro de esta mini ciudad del paraíso, incluso con su número de identificación. Por cierto, el mío en los días de estancia fue el B073734. Sin pulserita y con zapatillas no entras. Dos argumentos, en mi opinión, potentes, usa la industria del turismo y el ocio para la producción de este tipo de paisajes segregados y exclusivos. Por un lado, los anhelos de distinción sociales y por otro, el miedo. El turismo también transforma las ciudades viejas. Nos vamos a la ciudad. Hoy el éxito de muchas de ellas depende de explotar las singularidades que las caracterizan, y los centros históricos de las grandes urbes suponen el espacio por excelencia para, utilizando el patrimonio construido y su atractivo, hacer negocio. Son los ámbitos de mayor centralidad y antigüedad, donde se viene actuando desde hace décadas y con gran virulencia, con prácticas de marketing urbano en la búsqueda de una imagen que, en principio, trata de alcanzar la excepcionalidad,
pero que finalmente resulta banal por global. Es la industria del turismo y el ocio la que, en connivencia con el agente institucional y las políticas públicas de rehabilitación y renovación urbana, modela con gran eficacia, utilizando la historia como reclamo económico y reformulando identidades hacia ansias de consumo. Maneras de actuar en la ciudad central que vienen acompañados de procesos de gentrificación y de mercantilización del espacio público, los que además de transformar los lugares en dividendos, tratan de ejercer un férreo control social. Hace pocas semanas estuve en Estambul y voy a lanzar algunas reflexiones sobre Estambul también. Es una ciudad que está recibiendo más de 10 millones de turistas anuales ahora mismo. Turquía se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos del mundo. Según datos del Instituto de Comercio Exterior de España, en 2011 tuvo unos ingresos por este sector que lo posicionaron en el 6º lugar del mundo. El país además se prepara para celebrar en el 2023 el primer centenario de la República. En este gráfico vemos el crecimiento del turismo en Turquía, en el conjunto del país, desde 2001. Ha tenido un incremento, una tasa de crecimiento del 173% en una década, hasta alcanzar los 36,7 millones de visitantes. El informe del ICES que comentaba hace un momento se expresa de la siguiente manera, y leo también literalmente. En el año 2011, Turquía recibió más de 31 millones de turistas, generando un negocio de 23.000 millones de dólares, lo que lo situó como el 6º país del mundo por ingresos en este sector. Turquía ofrece una amplia gama de atractivos turísticos aún por explotar. Este enorme potencial supone una oportunidad para la inversión española, que goza de una inmejorable imagen de calidad e innovación en el país. Además, este sector, el turístico, cuenta con un gran apoyo del gobierno y una mano de obra joven, cualificada y competitiva. Turquía cuenta, en efecto, con una población joven de 23 millones de personas, de los cuales 500.000 se gradúan anualmente en las universidades turcas. Además, dice el ICEX, el horario laboral es más amplio que en Europa y el salario mínimo bruto se sitúa en los 400 euros. Es decir, el ICEX informa sobre las ventajas de invertir en el crecimiento del sector turístico turco, entre otras cosas porque hay una mano de obra buena y barata. Con tasas de crecimiento en torno al 9%, Turquía se prepara para posicionarse como una de las potencias económicas mundiales. Y eso se ve en Estambul, una ciudad que se encuentra en plena transformación. Los procesos de gentrificación y de apropiación y privatización del espacio público son en Estambul denunciados por su agresividad y rapidez. Son políticas públicas que se ponen al servicio de los intereses del mercado, en donde se encuentra la industria del turismo y del ocio. En este sentido, la politóloga Mine Eder es profesora de la Universidad de Boğaziçi de Estambul. En declaraciones a la agencia de noticias Interpress Service, decía hace muy pocos meses que los proyectos impulsados por Erdogan responden a una suerte de obsesión con el turismo y con que Estambul se convierta en un gigante centro comercial. Destacan dos zonas eminentemente turísticas donde se están observando estos procesos. Son Sultanahmet, aquí en el Cuerno de Oro, y Tarlabaşı. La zona de Sultanahmet es la ciudad vieja, se ha convertido en la ciudad del turismo. Aquí el imperio del turismo ha sido más poderoso en la transformación urbana que lo que fueron en su día los imperios bizantino y otomano. Alberga los principales monumentos, pero esta extremada especialización en este ámbito ha expulsado población local y ha introducido dualidad. Ahora mismo, durante el día, esta zona está plagada de hordas de turistas, pero por la noche se vacía completamente esta zona. En los últimos años, la zona que está viviendo unos procesos de gentrificación vinculados a lo comercial y a lo turístico más potentes es Tarlabaşı, que es esta zona de Galatasaray, más arriba. Esto es la zona central. Aquí algunas cuestiones interesantes en el zoco de Estambul. Nos vamos a Tarlabaşı, en el distrito de Beyoğlu, en torno a la famosa plaza de Taksim, ¿vale? El histórico barrio fue, hasta tiempos recientes, un lugar de asentamiento barato para minorías, principalmente
cristianas de origen griegas y armenias, también algunos turcos y más recientemente kurdos, desplazados por el conflicto. Hoy la arteria, que es la que vemos en la imagen, que une el puente Gálata con la plaza de Taksim, la calle Istiklal, simboliza y representa los paisajes de la globalización creados por el ocio y el consumo. Podría ser una calle de cualquier ciudad de la Europa occidental. Esta calle finaliza en la plaza de Taksim, donde el pasado verano pudimos ver una serie de protestas sociales que tuvieron como principal motivo la vindicación del derecho a la ciudad. Por cierto, fuertemente contestadas por la policía que provocaron víctimas. En concreto, los estambulíes que protestaron lo hacían contra uno de los proyectos estrella del gobierno, la construcción de un gran centro comercial de lujo en el espacio ocupado actualmente por el Parque Gezi. El gran edificio comercial pretendía imitar el estilo de un cuartel militar otomano que parece existía en el lugar. Quería poner un vídeo, pero no me da tiempo, voy mal de tiempo. Un vídeo promocional del Ayuntamiento de Estambul sobre este proyecto, que es un mega de centro comercial. Como veis, se ve más o menos ahí el estilo que quiere imitar. Ya voy terminando, Isabel. Esto es una foto de hace unos días en la Plaza Taksim, tomada completamente por la policía. Quizá en las protestas ciudadanas de Estambul tiene algo que ver lo que dice el escritor Pamuk en su libro Estambul, Ciudad y Recuerdos, cuando al hablar del sentimiento de amargura que caracteriza a la ciudad de Estambul y a los estambulíes afirma que nada más lejos de la amargura que la ambición por el éxito y por afirmar la individualidad ante la sociedad instalada en las ciudades modernas. Y concluyo, y lo hago recuperando aquella pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Desarrollo local o incremento de la fractura física y social de la ciudad? El turismo crea paisajes globales que homogeneizan y banalizan muchos territorios y que generan un incremento de la fractura social y física en las ciudades debido a la elitización de los espacios en los que actúa. Todo ello se produce gracias a la facilidad existente para que fluya el capital y la aplicación de imaginarios en una suerte de alianza entre dos agentes, el institucional y el mercado, representado en este caso por la industria del turismo y el ocio. Bajo la lógica de cuestiones como la creación de empleo, la mejora de la imagen y, por tanto, del clima de negocios y el cosmopolitismo, así como de la mejora física del entorno construido, el apoyo institucional al turismo a través de políticas públicas enmascara la inversión inmobiliaria. Finalmente, el grueso de los beneficios recae en unas pocas manos, mientras la sociedad local se ve cómo se reduce el acceso a sus recursos e incluso se ve obligada a renunciar a seguir residiendo donde siempre lo hizo. En todos los lugares cohecenabas. Yo he mencionado Estambul o un ejemplo mexicano, pero encontramos este tipo de procesos en buena parte de las ciudades del mundo. Por supuesto también aquí en Madrid y en Barcelona. Esta última ciudad, considerada por muchos un caso de éxito en este sentido. Pero en el centro de Barcelona también hay sitios donde con zapatillas no entras. Y os pongo algunas fotos que tomé el otro día en Barcelona, que también pasé por allí. Y ya he terminado. Muchas gracias. A Ayar Rodríguez de Castro. Ayar, según él mismo, como todos vosotros, habéis mandado vuestra semblanza, según el propio Ayar, él es un estudiante de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad Autónoma. Actualmente Ayar es investigador del Centro Geo I+D adscrito a la Escuela de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues Ayar nos va a desarrollar el siguiente tema: la importancia de los nombres en la ciudad turística, ciudades del turismo, imaginarios y topónimos. Bienvenido, Ayar, muchas gracias. Buenos días. Bueno, lo primero, agradecerte, Isabel, la invitación aquí a participar. A mí me gustaría, en el marco de esta mesa de turismo imaginario de ciudad, incorporar una serie de preguntas, una serie de elementos al debate sobre la ciudad turística. Y esto pretendo hacerlo a partir de la consideración de los nombres, del papel que juegan los nombres en la ciudad turística, los nombres geográficos, los topónimos. ¿Por qué los topónimos? Bueno, fundamentalmente porque son el primer y principal nexo de conexión entre el turista y la ciudad. Cuando un turista llega a una ciudad por primera vez, uno de los primeros elementos en los que repara es en la toponimia, es en los nombres, que además en la ciudad turística están por todas partes.
Para el turista los nombres sería una herramienta a dos niveles. Por un lado sería el identificador geográfico que usaría preferencialmente para desplazarse por la ciudad, para ejecutar sus itinerarios turísticos, pero también sería una información patrimonial de primer orden que tiene un cierto interés siempre para el turista, en la medida que el turista siempre está interesado en el acervo territorial de la ciudad. La toponimia conformaría una parte más de la ciudad turística. En este sentido, si planteamos la toponimia como identificadores geográficos topónimos, como identificadores geográficos, como información patrimonial, casaría con la idea de que los topónimos son la primera expresión de los lugares y la primera representación de los lugares. Entonces, en el marco de este seminario, donde lo que estamos planteando son el análisis, el interés por las maneras de observar y valorizar el territorio en el arte, la cultura y las comunicaciones, pues tiene mucho sentido tomar en consideración la toponimia, que efectivamente la toponimia es lenguaje y comunicación, la toponimia es cultura, e incluso cuando trasciende su función cultural puede llegar incluso a ser arte, y si no tenemos la vetusta de Clarín en la Regenta como un buen ejemplo. Entonces, pensar las ciudades es pensar en sus nombres, y cuando hablamos de las ciudades también estamos hablando de sus nombres. En este sentido, cuando mencionamos un nombre en una ciudad turística, estamos elaborando un discurso turístico. Si nosotros, por ejemplo, en una ciudad turística como el caso de Toledo, que va a ser mi ejemplo en esta presentación en muchos de los casos, podemos decir: Toledo es una ciudad monumental, Toledo es muy bonito, me encanta pasear por Toledo, como podemos decir, me encanta pasear por la zona de los cigarrales en Toledo. Estamos, con estas aseveraciones, estamos imbricando al topónimo, en este caso a Toledo, le estamos imbricando al nombre de una serie de valores, de una serie de significados muy precisos, que además tienen su traslación en el propio lugar. Más o menos perceptiblemente estamos imbricando al propio lugar de una imagen. Cuando mencionamos, estamos de alguna manera asentando una idea, configurando una idea en el imaginario sobre la ciudad turística. ¿Por qué? Porque los nombres canalizan el discurso territorial. Entonces, por eso tiene mucho sentido incorporarlos al pensar en el turismo, en la medida que son el hilo conductor del discurso turístico. En este sentido, si planteamos que los topónimos, ya hemos planteado los topónimos son el primer nexo entre el turista y la ciudad, evidentemente pensar en las ciudades turísticas, como decíamos, es pensar en sus nombres. Ahora cabe plantearse qué papel juegan los topónimos en la ciudad turística. En este sentido podemos diferenciar tres papeles fundamentales de los nombres en las ciudades turísticas. En primer lugar, la toponimia para el turismo es una herramienta, en definitiva, de marketing territorial. Los nombres son esenciales en el aspecto comercial y publicitario. En la ciudad turística ningún nombre va a ser casual. Más allá de que se conserven referencias históricas, cuando modificamos una referencia, cuando mantenemos una referencia, o sobre todo en ciudades nuevas, cuando introducimos una nueva referencia, los nombres no van a ser casuales, tienen una intención turística. Más allá de la topofilia, muchas veces se va a buscar efectivamente la topofilia, generar un sentimiento de cercanía, unas ganas de visitar un sitio a través del nombre como un elemento más de publicidad. En ocasiones también puede interesar llamar la atención por encima de las referencias adyacentes. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Bueno, pues puede haber muchos motivos. Yo voy a plantear un par de ejemplos. Tenemos el municipio de Corrales, en Castilla y León, en Zamora, que decide en 2008 cambiar su nombre por Corrales del Vino, para dejar patente su pertenencia a la comarca de la Tierra del Vino, de Zamora. No solo por reivindicar, que también por reivindicar la denominación de origen de sus vinos, sino también por incorporarse al imaginario turístico de las rutas del vino en la zona de Zamora. Entonces es una manera de reivindicar. La toponimia en este caso tiene ese efecto de marketing. Otro ejemplo sería, por ejemplo, las marcas de calidad territorial. En el caso de Soria, Mar de Pinares es la marca de calidad creada para la comarca de Pinares. Mar de Pinares tiene esta referencia muy gráfica, muy topofílica, que lo que busca es generarnos la idea de un bosque muy denso, muy verde, que realmente nos gustaría visitar. Entonces, la toponimia tiene esta capacidad de funcionar como herramienta de marketing territorial en las ciudades del turismo. En segundo lugar, la toponimia en la ciudad turística es la herramienta de puesta en valor del territorio por antonomasia. En este sentido, me gustaría plantear este ejemplo de Toledo, que ha empleado este alias para promocionarse como destino turístico de Toledo, ciudad de las tres culturas. Este alias, esta coletilla ya asimilada a Toledo, que es la ciudad de las tres culturas. Bueno, Toledo es efectivamente
es la ciudad de las tres culturas, allí han coexistido, decir convivido sería un poco exagerado, pero han coexistido musulmanes, cristianos y judíos. Entonces, efectivamente, esta marca territorial pone en valor el valor histórico de la componente histórica de la ciudad de Toledo, y además interesa también como herramienta de marketing territorial, como planteamos en el apartado anterior, pero también con el reconocimiento de la historia. Es más, esta marca ha trascendido tanto que se ha intentado exportar a todo el municipio de Toledo. Tenemos el Parque de las Tres Culturas en el Sánchez Norte, incluso en un barrio periférico de las Tres Culturas, que trata de homogeneizar la idea completa e integral del Toledo histórico. Por último, en la ciudad turística, la toponimia cumple una función patrimonial decisiva, una función patrimonial de primer orden. Los nombres geográficos están reconocidos como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Y bueno, los nombres en sí mismos, por esa condición, pueden servir de recurso turístico. Tenemos aquí en el mismo Toledo el área del Circo Romano, el Paseo del Circo Romano, que realmente no dejan de ser 4 piedras a las que el numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se refiere como los muñones del Circo Romano. Efectivamente, son 4 piedras, pero son 4 piedras que contienen un recurso turístico realmente si se pone en valor, y que la población local siempre ha reivindicado a través del nombre. Siempre han dejado patente que ellos formaban parte de los vecinos de este barrio, que ellos vivían en el Paseo del Circo Romano, en el barrio del Circo Romano. El historiador Julio Porres lo plantea aquí en este párrafo, dice que se ha creído más turístico por los vecinos ya denominar a esta zona Circo Romano, ponerla en valor, hasta que efectivamente se ha empezado a construir. Esto antes era un páramo abandonado, y por la retención del patrimonio material a través del patrimonio inmaterial, pues se ha llegado a poner en valor. Entonces, una vez planteadas estas consideraciones del papel que juega la toponimia en el marco de la ciudad turística, me gustaría plantearles una serie de cuestiones que suscita la toponimia en este marco del debate sobre la ciudad turística. Entonces, en este sentido, si consideramos la toponimia como un patrimonio inmaterial, lanzo la primera piedra. ¿Hasta qué punto podemos permitir que nuestro patrimonio inmaterial sea condicionado? ¿Hasta qué punto podemos emplear nuestro patrimonio inmaterial como recurso turístico? Pongo aquí este ejemplo del mapa de la isla de Gran Canaria. Señalo ahí Sonneland. Sonneland es un topónimo germano, evidentemente. Sonneland, Tierra del Sol, es de origen alemán, y además este topónimo se introdujo, en este caso en esta entidad de población, con la idea de buscar un perfil de turista muy definido, con la idea de atraerle. Aquí tienen su Sonneland, no su Tierra del Sol, tienen su Sonneland. De alguna manera es invasivo y bueno, busca este perfil de turista alemán, pero claro, ¿a qué precio? Al precio de modificar nuestro acervo territorial, al precio de estar introduciendo nombres que de alguna manera son gérmenes dentro de nuestro patrimonio inmaterial. Entonces yo planteo, ¿hasta qué punto podemos modificar nuestro patrimonio inmaterial para favorecer un recurso turístico? Quizás aquí, como se trata de un caso aislado, no resulta tan invasivo, pero me gustaría plantear otro ejemplo, que sería aquí en la ciudad, una de las ciudades turísticas por antonomasia de España, que es en Marbella, todas estas urbanizaciones beach. Y yo planteo una segunda pregunta: ¿el patrimonio material o inmaterial debe adaptarse al turismo, o debe ser el turismo el que se adapte al patrimonio inmaterial? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha habido pues una cierta demanda turística, ha habido una importante demanda turística, se ha requerido la construcción de estos residenciales, y la ciudad ha respondido, y ha respondido no solo permitiendo la invasión, en este caso inmobiliaria, de la línea costera, sino permitiendo también la invasión del patrimonio material. Estas coletillas beach, esta urbanización Dominion Beach, urbanización Andalucía Beach, Hacienda Beach, y ese que me encanta de urbanización Playa Beach, no se puede ser más redundante, ¿verdad? Pues claro, estamos permitiendo, a mí me parece muy grave que hablamos de la invasión de nuestras costas, estamos hablando de la invasión edificatoria de nuestras costas, de la invasión turística de nuestras costas, pero ¿y la invasión
inmaterial de nuestras costas. Cómo estamos modificando nuestra propia identidad, nuestros nombres, en este caso lo planteo a través de los nombres, pero en realidad sería extensivo a cuando, por ejemplo, se modifican unas fiestas locales, unas fiestas regionales, para favorecer el turismo, para atraer una mayor cantidad de turistas. Entonces yo planteo, ¿el patrimonio material o inmaterial, me da lo mismo, debe adaptarse al turismo o debe ser el turismo el que se adapte al patrimonio? Bueno, segunda pregunta. Tercera pregunta. La planteo primero, si el turismo crea nuevas necesidades en nuestra ciudad turística, ¿debemos ceder ante ellas? Me gustaría ilustrar esta pregunta que planteo con este ejemplo que me encanta. Quizás la ciudad turística por más consolidada de España, que es Benidorm, efectivamente, ya se ha planteado un par de veces en lo que va de sesión, tiene muy próxima la Sierra de la Aitana. Cuando en los años 90 empieza a llegar una verdadera cantidad de turistas, sobre todo británicos, irlandeses, que buscan ya no solo sol y playa, sino que también están interesados en hacer otro tipo de actividades. Esta foto es de la Sierra de la Aitana, que está muy próxima a Benidorm, y entonces pues estos turistas empiezan en los años 90 a hacer rutas por la Sierra de la Aitana. En estas rutas por la Sierra de la Aitana pues empiezan a interesar por la sierra y empiezan a elaborar sus propias guías. Empiezan a elaborar sus propias guías de viaje, sus propias guías turísticas, pero inventándose los topónimos. En lugar de utilizar los topónimos existentes, no se informan de ellos, sino que empiezan a inventarse una serie de topónimos. Por ejemplo, esta imagen es del Pas de la Rabosa, el Paso de la Zorra, en la Sierra de la Aitana, que ellos empiezan a llamar Farmansagon, literalmente la agonía del hombre gordo, que es muy gráfico también, pero claro, no es el topónimo oficial. ¿Qué pasa? Que esas guías se empiezan a vender y ahora nos encontramos con una situación en la que el ayuntamiento de Benidorm está empezando a señalizar con los nombres falsos introducidos por los turistas a través de sus guías de viaje. Bueno, claro, este caso es muy hilarante, yo sé que es un poco exagerado y queda patente hasta qué punto se deturpa, se invade el patrimonio inmaterial, pero quiero decir que realmente los temas de identidad, los temas de patrimonio inmaterial los tenemos que tener mucho más en consideración en la ciudad turística. Y ahí voy. Me gustaría terminar efectuando una reflexión desde la onomástica, la toponomástica, sobre la ciudad turística. En realidad es una reflexión desde la geografía encubierta, pero bueno, es una reflexión desde la onomástica. Yo pregunto, aparte de estas tres preguntas que les planteaba de si es legítimo usar nuestro patrimonio inmaterial como reclamo turístico, si el patrimonio material o inmaterial debe adaptarse al turismo o debe ser el turismo el que se adapte al patrimonio, o si el turismo crea nuevas necesidades a nuestra ciudad turística, debemos ceder ante ellas, planteo un interrogante que reuniría esas tres cuestiones. ¿Tiene sentido la noción de ciudades del turismo? ¿De verdad queremos hablar de ciudades del turismo? ¿Queremos ciudades del turismo? ¿Queremos que se hable de ciudades del turismo antes que de ciudades patrimoniales, ciudades históricas, monumentales? ¿Queremos que nuestras ciudades patrimoniales, históricas y monumentales tengan mercantilismo y celeridad, que al final de alguna manera pueden llegar a ser inherentes a las ciudades del turismo si empleamos el turismo como motor y no como consecuencia? Queremos que el turismo sea... No lo planteo desde un punto de vista peyorativo, sino simplemente planteo la problemática. ¿Queremos que el turismo sea motor o que sea consecuencia? ¿Queremos pensar en la ciudad como ciudad turística? Porque a lo mejor la puesta en valor de una ciudad como ciudad turística es precisamente mantener su noción de ciudad histórica o de ciudad patrimonial. Entonces, pues simplemente plantearía una respuesta personal desde la óptica geográfica. Siempre hasta cierto punto, desde luego, no al precio de que el turismo condicione el patrimonio inmaterial. En un momento dado el patrimonio inmaterial se puede explotar, pero que el turismo condicione el patrimonio inmaterial me parece la línea roja. Entonces al final no estoy haciendo una reflexión de la onomástica, es cierto que estoy haciendo una reflexión desde la geografía. Pero sí me gustaría concluir haciendo hincapié efectivamente en eso, en que el patrimonio inmaterial tiene que considerarse en la ciudad turística a un nivel fundamental. Entonces, cuando nos planteemos nuestro modelo de ciudad, tenemos que tomar en consideración no solo los nombres geográficos, sino todo ese acervo territorial que conformaría nuestro patrimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Aya. Y también por tu tiempo.
por la UNAM, no, por la UAM Xochimilco. Y tiene un diploma en estudios avanzados aquí, en la Universidad Complutense, que lo concluyó en el 2011. Es becaria del CONACYT, aquí en España, del CONACYT mexicano en España, desde el 12. Y es doctoranda en el programa Geografía y Desarrollo, Territorio, Sociedad y Turismo por la Complutense. Pues muy bien, bienvenida Ariadna, muchas gracias por estar aquí. Ariadna va a presentar, también te ruego que sea en el tiempo en torno a los 10-15 minutos, una visión multidisciplinaria para la comprensión espacial del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro, en México. Adelante, Ariadna, bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, quiero empezar dando mi agradecimiento a Isabel y también a Jorge Luis y a Obdulia, que aunque no está presente, ha sido muy diligente para poder y darme la oportunidad de estar aquí presentando este tema que ha sido motivo de mi investigación en los últimos años. El tema que presentaré es la experiencia mexicana que se tiene respecto a la inclusión de un itinerario cultural, que es una de las dos categorías más recientes del patrimonio cultural. Una es la del paisaje cultural, otra es la del itinerario cultural, y México como país y estado signatario de la Convención del Patrimonio Mundial ha tenido una participación muy activa en las últimas décadas, inscribiendo el mayor número de sitios a nivel regional, pero también siendo el primero que bajo esta categoría específica inscribe un bien de las magnitudes que ahora les presentaré. ¿Por qué el título de la comunicación y por qué decir que es necesaria una visión multidisciplinaria? Bueno, viniendo de un campo que no es propiamente la geografía, me ha llamado la atención el por qué desde el turismo sí que abundan mucho las investigaciones, los estudios con referencia a los itinerarios culturales. Si bien este concepto no es nuevo, porque en el turismo es muy ya consolidado, con los objetivos del ocio y de la recreación, no así desde la visión del patrimonio ni de la interpretación geográfica. Y esto va a marcarse un hito en el año de 1993 con la inclusión del Camino de Santiago, del itinerario, que no se llamó así en el momento de su inscripción, pero que se vio que por la magnitud del proyecto y por las cualidades que presentaba, era un caso atípico. ¿Por qué? Porque englobaba no solamente un concepto que es la de la visión arquitectónica y tradicional, que es la valoración del monumento puntual, sino que esta apuntaba más al contexto y a leer el territorio y el espacio. Como les menciono, el Camino de Santiago ha marcado el referente desde el año 93 y en mi consideración pienso que estamos presenciando la renovación de los marcos interpretativos sobre la concepción del patrimonio, lo cual ya se ha visto superado, como he dicho, por la visión clásica de la conservación arquitectónica. Esto no ha estado exento de controversias desde la propia conceptualización, sino también porque han entrado en conflicto tanto desde la política como desde las formas de apropiación y de valoración del patrimonio cultural. Desde las pequeñas localidades que han quedado insertas en el caso de los itinerarios culturales y que se ha descubierto que vienen a ser las piezas fundamentales en el momento de la valoración integral de un itinerario cultural, que esa va a ser la principal cualidad con referencia a los otros patrimonios. Esto en el marco de interpretación del patrimonio mundial, que es la unidad. El itinerario cultural lo que apunta es el concepto global que va más allá de las particularidades de unos sitios concretos, sino que esto parte de fenómenos históricos concretos y de la vitalidad que generó cuando se creó. Entonces, bueno, aquí mis reflexiones. ¿Por qué intentar abordar un tema que nos enfrenta? Y me da mucho gusto y me siento muy honrada de estar aquí también, de estar en medio de todos ustedes. Cuando Liliana López Levy menciona que cómo enfrentar distintos cuestionamientos de cómo se forman, se reproducen, se transforman o se destruyen los espacios culturales. En este caso, yo lo llevaría a los itinerarios culturales. ¿Qué influencias culturales también nos cuestionamos llegan a un sitio? ¿Qué los conecta y qué los interrelaciona?
tomando como referencia diversos preceptos de las geografías. En el caso del Camino Real de Tierra Adentro es necesario visualizar desde la geografía histórica, la geografía regional, la geografía cultural, para poder interpretar el sentido que este itinerario tiene. Voy a pasar de largo algunos detalles que seguramente en el debate van a salir, pero esto es por cuestión de tiempo. Solamente me resta decir que este marco nuevo de interpretación que mencionaba está dado como límites por la moderna tutela del patrimonio, que apunta cada vez a incorporar nuevas concepciones del patrimonio desde distintas perspectivas y nuevos tipos de bienes. Repito, los itinerarios culturales y el paisaje cultural son dos de ellos. Y ahora pasaré propiamente a hablar del ejemplo que presento. Bueno, solamente mencionar que esto es producto de la investigación del Diploma de Estudios Avanzados que mencionaba Isabel, y el cual se sitúa como momento de investigación en el año 2010, y esto lo menciono que fue importante porque justamente fue el año cuando este bien se propuso para inscribirse en la lista del patrimonio mundial. Durante ese periodo tuve la oportunidad de hacer la investigación en campo en México, pero estuvo plagado por un ambiente coyuntural, puesto que estaba en fase de evaluación, y eso no permitió una recogida fácil de investigación de información puntual. Sin embargo, aquí yo resaltaría que los métodos analíticos, las técnicas mixtas, en este caso lo cualitativo llevado también después a lo cuantitativo, me permitió generar información que solamente tiene como principal fuente de obtención los informantes clave, y eso fue para mí muy, muy significativo. Bueno, el Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito por dos criterios. En el marco de la Convención del Patrimonio Mundial, los bienes que son inscritos en la lista del patrimonio pasan por una evaluación de 10 criterios. Los primeros 6 son de carácter cultural y los últimos 4 de carácter natural. En el caso del Camino Real, fue inscrito por el criterio cultural 2, que hace alusión al intercambio de valores humanos en una etapa específica de tiempo y que genera patrimonio edificado puntualmente, que tiene una asociación directa con el bien que se pretende inscribir. Y por el criterio 4, que significa ser un ejemplo de un tipo de construcción o un conjunto arquitectónico o tecnológico que ilustre varios periodos de tiempo. En el primer caso, pues he de decir que este itinerario cultural fue el más largo, fue un itinerario terrestre que tiene una longitud de 2.900 kilómetros, tuvo una vigencia de 3 siglos en toda la etapa colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y tuvo como punto de origen la Ciudad de México y llegó hasta Santa Fe, Nuevo México. En esa época pues no había una división territorial y en toda su magnitud se concibió como un solo itinerario. Pero en términos contemporáneos, al ya estar en dos países y pasar por dos naciones, es un camino binacional. La parte que fue denominada como Patrimonio Mundial solamente es la parte de México, no obstante que en el año 2003 hubo un acuerdo de entendimiento México-Estados Unidos para generar trabajo de investigación mutuo en áreas de antropología, arquitectura, urbanismo e historia, y poner en valor el Camino Real de Tierra Adentro en estas investigaciones. Pero bueno, repito, en 2010 solamente la parte que se inscribió como itinerario cultural fue la parte de México. Bueno, asociado a este camino están diversas manifestaciones, sobre todo arquitectónicas, y la gráfica que presento hace alusión a los bienes que en el expediente quedaron inscritos. Como se ve, como se aprecia, solamente se magnifica más lo arquitectónico y se deja de lado otras expresiones. Lo inmaterial no se contempló, y tampoco la interpretación histórica casi del fenómeno que dio lugar al itinerario cultural. De hecho, la propia inscripción no estuvo exenta de controversias, porque algo que es importante para la cualificación del itinerario es que precisamente
se exprese cómo es que este itinerario dio pauta a una dinámica propia y a un fenómeno histórico específico. Aquí lo que se argumentó en contra es que más bien fue una asociación de ciclos y que no tiene un hilo conductor, digamos, común. Bueno, aquí simplemente presento algunas imágenes a propósito del título del seminario, Turismo Imaginario y Ciudad, que sería del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro sin sus ciudades. Una de ellas, el enclave del camino, es la ciudad de Zacatecas, que fue el punto esencial de donde se encontraron los reales de minas en el siglo XVI, y de ahí, bueno, se extrajo plata y se comercializó y se exportó aquí a España. Y tramos el camino, ¿no? Este inmueble es importante, es el Colegio de Propaganda FIDE, que presenta precisamente que era todo un imaginario religioso, pero también de interpretación para el camino, porque aquí es donde se formaron todos los evangelizadores que después fueron acompañando a los españoles del siglo XVI y que iban conquistando los nuevos territorios. Bueno, esto es infraestructura en las minas, en las reales de minas. En el caso concreto de la mina del Pueblo, bueno, vemos que es toda una ingeniería para la construcción del puente y la extracción de la propia mina, que de verdad es muy sobresaliente. Bueno, decir que el proyecto ha pasado por 3 fases de desarrollo, desde 1994 hasta la fecha, pasado por un programa histórico, la confección del expediente técnico y la presente gestión. Esto fue relevante porque cuando nosotros buscamos la información e indagamos sobre el proyecto, no sabíamos bien a bien de qué se trataba, si era un programa, si era un proyecto, de qué se trataba. Bueno, nos sirvió para identificar las 3 fases y sobre todo identificar los agentes implicados en el proyecto, que como ven es una complejidad que va desde los niveles, en el caso de México, estatal, federal, estatal y local, y bueno, todos los que tienen participación. Finalmente, solamente leeré las conclusiones que mencionaré. La inserción del itinerario cultural Camino Real de Tierra Adentro en la lista de Patrimonio Mundial puso fin en 2010 a un largo y arduo proceso de investigación histórica llevado a cabo durante 2 décadas, previos a la inscripción del itinerario. En ese mismo año se inauguró un proceso de trabajo entre gestores de los sitios y las autoridades locales, estatales y federales. Este reconocimiento creó un marco de actuación sin precedentes. No había una experiencia como tal en México y lo que se dio es que aparecieron nuevos actores, nuevos espacios y se crearon escenarios de coyuntura política, institucional, académica también y empresariales. El camino histórico contiene tramos bien diferenciados y desarticulados que reclaman la especificidad en su atención. En este caso, la interpretación de los aspectos inmateriales ligados al camino. Respecto al turismo y a los itinerarios culturales, se descubre el resurgimiento e importancia de lo local y de la diversidad cultural. Las pequeñas poblaciones que habían quedado en el olvido, en el futuro serán piezas clave para idear acciones en conjunto. El patrimonio cultural material e inmaterial del Camino Real es abundante en muchos tramos, pero sin embargo no está siendo valorado porque se desconoce y en otras ocasiones no se sabe cómo ponerlo en valor. Este mapa que presento es para ejemplificar que están surgiendo alianzas regionales en el reordenamiento territorial de las entidades del Camino Real. El Camino Real articula 11 de las 31 entidades, bueno, 31 entidades que conforman la República Mexicana, o sea, un tercio de la República Mexicana. Hay 60 sitios puntuales asociados que quedaron dentro del expediente y que forman parte del corpus de patrimonio del itinerario cultural, y la mayor parte se localiza en Durango, que sería en este caso la 4ª región. Esto es paradójico porque el estado que vemos aquí arriba, en esta parte, que es el estado de Chihuahua, que es el más grande de la República Mexicana, solamente tiene un sitio hasta el momento como parte del itinerario cultural.
Y en el caso de Durango, por ejemplo, ese tema tiene 19 sitios. O sea, no hay una repartición. Esto obedeció a ¿cómo decir? Pues el trabajo que se había hecho previo a la conformación del expediente, pero también algunos intereses políticos. Finalmente, la visión de los agentes clave del proyecto han favorecido una conservación de valores excepcionales del camino, pero desde una concepción monumental, y se ha dejado de lado los aspectos paisajísticos y de índole inmaterial. Bueno, hay mucho más que decir, pero por cuestión de tiempo, esto. Gracias. Muchísimas gracias, Ariadna, muy interesante. Creo que el seminario sí es pertinente para ti. Jorge Luis González Calle es nuestro último invitado a esta mesa de territorios. Jorge Luis también solo quiso decirme que dijera que era un profesor y que era director del Laboratorio de Dinámicas Territoriales de su universidad en Tolima. Ahora Jorge Luis está conmigo haciendo aquí una estancia y tenemos ahí cosas en la cabeza, pero todavía realidades pocas. La que nos va a contar él sobre la imagen del turismo en la ruta Mutis, las territorialidades del borde en la ciudad moderna. Bienvenido, Jorge. Gracias, Isabel. Bueno, buenos días. Antes que nada voy a intentar como hacer un pequeño itinerario de cómo llegué a este tema de investigación, ¿cierto? Que llamamos la imagen del turismo en la ruta Mutis, las territorialidades del borde en la ciudad moderna. Una precisión frente a lo que dice Isabel. Yo soy historiador y hice geografía, entonces intento como trabajar una variable que siempre me ha interesado mucho, que es la variable del tiempo y el espacio en la investigación. Esta investigación empezó fundamentalmente a partir de un trabajo que hice hace como 10 años que llamaba Cartografías Murales, un artículo que publicamos en la Universidad de Barcelona, y partía de una imagen del límite, que era la imagen inicial, lo que plantearon uno como las sociedades del límite, de las cuales nos hablaba Michel Foucault, ¿cierto? Los límites del loco, los límites de los delincuentes, los territorios otros más o menos que aparecen en algún espacio, y aparecía la idea de empezar a cartografiar ese tipo de sociedades. Esa era más o menos como la idea que yo tenía frente a ese tipo de investigaciones, argumentando una especie de crítica que hacía yo como historiador antes de estudiar el doctorado en geografía, que era la falta de representación del espacio en los historiadores. Era más o menos como la idea que empezaba a plantear ahí, y a partir de eso construí esta investigación y pensé otra investigación pues, sobre las tres que llama De la ciudad ordenada a la ciudad normalizada en Colombia, que sería más o menos esto, ¿cierto? Que era partir de una hipótesis de que las ciudades en América Latina se habían ordenado en una dualidad centro y periferia. Cuando digo las ciudades en América Latina, básicamente estoy hablando desde Argentina hasta México, podríamos repetir este mismo modelo. Se había ordenado en una noción de centro y periferia, lo que podríamos llamar perfectamente una ciudad dual. Una ciudad completamente ordenada donde el centro representaba el poder y la periferia, pues, lo que llamábamos de alguna forma en los esquemas de ciudades fundacionales, las tierras de indios, que era básicamente lo que se podía hacer, los ejidos, las dehesas, ¿sí? A medida que nos alejamos del centro, perdíamos como cierto poder social dentro de la ciudad, era más o menos como la hipótesis que se planteaba ahí. Yo planteaba más o menos como argumento de partida que esto funcionó durante mucho tiempo en todas las ciudades de América Latina y que a partir de, a medida que ha ido avanzando el proceso de formación de las ciudades, esta variable ha ido cambiando, ¿cierto? Y que lo que hemos encontrado hoy en día es una ciudad con múltiples centros y múltiples periferias, ¿cierto? No podría perfectamente decir, el centro está en todas partes, la periferia está en todas partes, pero más o menos como la idea que intentaba plantear ahí, ¿cierto? En esa investigación empecé a trabajar una cosa que llamaba bordes urbanos en América Latina, que estamos en un proceso de escritura de un artículo en este momento con Isabel sobre México, Colombia y con Alain Musset sobre Nicaragua. Ese sería como un proceso para empezar a pensar tres esquemas
de ciudades en América Latina distintas, ¿cierto? Inclusive podríamos decir Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, para contarlo de una manera más precisa. Y en ese mismo proceso estamos construyendo otra idea sobre bordes, que sería confrontar las ciudades de América Latina, los bordes en América Latina, con las ciudades europeas, ¿cierto? Uno podría decir, si este modelo de diferenciación espacial y social funcionó también en América Latina durante muchos siglos, y la ciudad europea se comportó de otra forma durante muchos siglos, uno podría decir que la noción de ciudad moderna de alguna forma ha permitido que esto se homogenice. Yo encuentro procesos, ahora que estamos recorriendo Madrid, encuentro procesos de formación, de configuración de bordes en la ciudad de Madrid muy similares a los de América Latina. Y en París también es muy posible que los encuentre, ¿cierto? Entonces uno podría decir que habrían como tres procesos que serían la ciudad latinoamericana, la ciudad europea y la ciudad estadounidense, ¿cierto? Hay un trabajo muy valioso de Luis Bacall sobre las ciudades estadounidenses, Chicago, Nueva York y París, que permitiría como terminar ese ciclo sobre los bordes, ¿cierto? París Latinoamérica, Madrid Latinoamérica. Había tres elementos que a mí me interesaría mucho mirar, y es las ciudades de Latinoamérica en términos de bordes se han transformado un poco por fundamentalmente migración de campesinos a la ciudad, las ciudades norteamericanas fundamentalmente por guetos étnicos que yo creo que no se reproducen en América, ¿cierto? Por lo menos los guetos negros no se reproducen en París, no se reproducen en Madrid, no se reproducen en Latinoamérica, ¿cierto? Y los procesos de inmigración en América, en París y en Madrid, ¿cierto? Como configuradores de nuevas territorialidades, es lo que habría que pensar ahí, ¿cierto? Bueno, esa era como una pequeña introducción para hablarles de bordes, que es lo que estoy haciendo ahora, y con esa idea de bordes urbanos, que me interesa mucho, que es la idea de rescatar el borde no como la raya que nos enseñaron en geografía todo el tiempo, ¿cierto? Donde nos decían una cosa termina donde hay una raya. Hoy no traje una filmina que yo pongo siempre, que es una diapositiva de una ciudad de estas que se llama Honda, donde aparece en el terreno la división entre lo urbano y lo rural. Una fotografía que siempre produce mucha risa en el público, y que a mí me parece muy particular, porque nuestros planes de desarrollo, nuestros planes de ordenación están llenos de eso, y ningún geógrafo ha dicho nunca nada. Y cuando lo coloca uno como fotografía de la ejemplificación del plano en el terreno, todo el mundo le impacta la fotografía, o sea, ver el hecho que representamos tanto en cartografía, ¿cierto? Entonces, la idea es rescatar el borde como la parte más intensa del territorio, como la parte más dinámica del territorio, y quitarle ese sentido de quietud que le hemos dado siempre al concepto de territorio, ¿cierto? Volver un territorio dinámico, volver un territorio que se mueve, que es donde se dicen más cosas siempre en el borde, ¿cierto? En el límite del territorio. Heidegger decía alguna vez que un límite no es donde algo comienza, donde algo termina, sino donde algo comienza, ¿cierto? Mostrando más o menos esa señal de movimiento. Y a partir de ese concepto de borde propuse la ponencia de hoy, que era intentar interpelar un poco las ponencias sobre el turismo en esa misma dinámica de los bordes. A partir de eso partía de una propuesta que hubo en Colombia que se llama la Ruta Mutis, no sé si lo han oído. Es una propuesta que se articuló con la Organización de Estados Iberoamericanos, como una ruta cultural, me interesa mucho entrar en contraste un poco con lo que dijo él y con lo que dijeron los compañeros anteriores en ese debate sobre si lo cultural termina volviéndose turístico, ¿cierto? O cómo compaginar lo turístico con lo cultural, el patrimonio con lo cultural. Yo no sé hasta dónde eso sea posible, ¿cierto? Yo creo mucho en el territorio como mercancía, como lo plantea André Lefebvre, y me parece que eso cada vez se hace más evidente. Cuando uno empieza a ver todos los estudios sobre geografía del turismo, pues básicamente son eso, ¿cierto? El patrimonio fundamentalmente termina convirtiéndose en una impostura, ¿cierto? Es una impostura más o menos de lo que uno termina haciendo, el patrimonio como una impostura para atraer turistas. Así termina más o menos esta ruta. Y la ruta se plantea fundamentalmente articulada a una pregunta que se hacía en el siglo XVIII en América Latina, en casi todos los territorios, y que se hacía también en España. Hace poco veía yo no recuerdo en qué lugar, en Autónomo, un cuadro del Marqués de la Ensenada, donde planteaba algo que planteaba un geógrafo colombiano, Francisco José de Caldas, en 1790, que decía:
estos países que tenemos nosotros, de los cuales, todos van en ese mismo sentido, de los cuales obtenemos nuestra vida, nuestros recursos, de los cuales nos sustentamos y de los cuales no conocemos absolutamente nada, decía el Marqués de la Ensenada, y es el mismo principio de la expedición botánica, ¿cierto? O sea, un territorio del cual no sabemos ni el nombre de sus plantas, no hemos nombrado sus ríos, no hemos nombrado sus paisajes. Entonces, a partir de eso se planteaba la expedición botánica, que era también una conexión entre Cádiz, que era la tierra de Mutis, y el centro en Colombia era Mariquita, Tolima, que era una sede virreinal, ¿cierto? Entonces era más o menos esa imagen. Intento, lo que pasa es que por problemas de tiempo coloqué unas diapositivas muy cortas, intento confrontar esos paisajes con los paisajes actuales, ¿cierto? Los paisajes del siglo XIX, que son los paisajes de la expedición botánica, de la comisión coreográfica, inventariar los bienes, y de los viajeros y científicos, fundamentalmente Fútbol en el Tolima, del siglo XIX. Esta escena que es muy particular, en la Autónoma hay un grupo con Nicolás Ortega que trabaja mucho la imagen del paisaje en este sentido, ¿cierto? La imagen de la ruta Mutis en el siglo XIX. Esto, por ejemplo, ¿cierto? Este es un camino del siglo XIX, el camino de Bogotá a Honda, que es la representación y que son los paisajes que se intentan restaurar, ¿cierto? La pregunta es ¿qué intentamos recuperar del paisaje? ¿Una imagen del paisaje, ¿cierto? Como esta, o simplemente una imagen para el turista, que sería lo que evidentemente vamos a avanzar un poco. Aquí está la propaganda de la ruta. Hay paisajes aquí más o menos en este medio de lo que se intenta recuperar en toda la ruta, ¿cierto? Honda, Mariquita, Guadalajara, San Valena, Tolima, ¿cierto? Son pueblos casi todos, como casi todos los pueblos de América Latina en crisis, como casi todos los pueblos de España en crisis, que se intentan recuperar de alguna forma a partir del turismo, ¿cierto? Entonces, una ciudad para el turismo a partir de recuperar paisajes del siglo XIX, es más o menos como la idea que intentaremos plantear acá. Y dentro de ese esquema, yo hice tres gráficos, uno que sería la ruta con una columna que atravesaría todo el territorio. La idea de ruta es muy interesante en términos de espacio geográfico, en términos de medida territorial, porque nos muestra una posibilidad de atravesar un territorio por fuera de los mapas normales, que lo permite hacer. La idea de los centros históricos como centros de referencia del patrimonio y los nuevos bordes urbanos.